Lo he sacado todo y lo he rehecho. Lo que tengo son ganas de llegar a Madrid. Últimos momentos en un convini, ¿eh? Loco. Siento que llevo 2 meses diciendo voy a terminar maletas. Es una planta que se permite si pasa el control. No pasa nada, no pasa nada. En Osaka me han dicho que no. Nos vamos para Madrid, el avión es ese de ahí. Esta es la situación a unas horas de coger el avión para irme a España. ¡Wow! Ok, están todas las maletas cerradas. Queda meter la que me voy a llevar a Edimburgo a meter ciertas cosas que quedan por ahí dando vueltas y cerrar esa que es de las que se quedan en España cuando yo me vaya al Reino Unido. Hoy ya literalmente es su último día, hoy es 12 de julio y en cuanto termine esto vamos a ir a hacer unas últimas compras al Donkey y al Daiso, nos despediremos de Osaka y pues ya está. Y estas son mis pintas porque me acabo de duchar. Porque ayer fue un día también de no parar haciendo maletas porque lo he sacado todo y lo he rehecho. Porque no sé si habéis visto el vídeo en el que digo que me voy de Japón y que hago las maletas y no sé cuántos. Os recomiendo ver, si no, no entenderéis el contexto de este realmente. Y yo lo fui metiendo todo como podía. Which means que no estaba lo más óptimo posible. He rehecho todas las maletas, básicamente he abierto y cerrado todo. Y ahora me queda por terminar esta y ya por fin el programa de las maletas habrá terminado. Nos podremos ir a dar una última vuelta por Osaka y mañana a las 9 vienen a llevarse todas las maletas y yo me quedaré libre solamente con la de mano para ir a Narita. Duermo una noche en Narita y mañana cogemos el avión a España. Vamos a hacer lo que queda. Han pasado aproximadamente 3 horas desde el último clip que visteis. Ya está todo, o sea, me queda cerrar la de España que la cierro right now. La otra la voy a dejar abierta porque mañana todavía me haré el skincare y demás y lo guardaré y ya está. Mañana voy a estar grabando un preguntas y respuestas que iba a ser el último que iba a grabar desde Osaka, pero no me ha dado tiempo, entonces lo grabaré desde el aeropuerto. O sea, técnicamente seguiremos en Osaka, sí que está bien, pero lo grabaré desde el aeropuerto. Entonces, ahora vamos a ir al Daiso y al Donkey a comprar últimas cosas antes de irnos y ya está, amigos. Esta es la maleta que se viene conmigo, esta es la que voy a cerrar right now. Y que los que tengo cosas tipo, eso es el pijama, por ejemplo, que esta noche pues obviamente voy a dormir aquí. Aquí tengo pues cosas de ropa interior y demás. Aquí tengo cosas que voy a llevar sí o sí en la maleta del viaje, que es esta de aquí. Me voy a llevar una mascarilla que me pondré en el viaje de 15 horas. Aquí llevo pues obviamente pasaportes, pastillas pues si me pasa no sé qué, tapones. Este último viaje estuve histérica echándome todo el rato que es crema de manos, esto que es crema para la cara, porque el viaje ya sabéis que es como súper seco, entonces esto es buenísimo. Ojos, labios, cosas de grabar y demás que mañana las utilizaré. Esto para los ojos, guardar, cosa de trabajo, leggings de compresión. Estos días en Osaka, la verdad es que he grabado... Creo que para YouTube apenas he grabado algunos clips. No he grabado un vlog como tal. La mitad del tiempo lo he pasado en casa porque es que había unas tormentas, unos tifones y unas mierdas que era imposible. Y la otra parte, pues fíjate que la he pasado tranquila haciendo mis cosas, yendo por ahí a comer restaurantes que me gustan. He ido varias veces a un gimnasio que me encanta que tiene piscina. No sé, me lo estoy pasando bien. Por Osaka he ido a un festival, el del Tanabata, lo celebré aquí, pedí mis deseos, estuve allí bailando mis cosas, comiendo comida de Tanabata, de festival. No sé, he estado despidiéndome de Japón y la verdad es que no estoy triste por irme de Japón. Ya mañana os contaré más en el preguntas y respuestas porque esto me lo habéis preguntado bastante. So, yes, os contaré más desde el aeropuerto. No estoy triste por irme, igual porque no estoy siendo consciente de que me estoy yendo, quizás para siempre. Lo que tengo son ganas de llegar a Madrid. Muchas ganas. Ah, lo que también he estado haciendo en Osaka estos días, por cierto, es hacerme fui a la clínica con la que colaboré en Tokio y aquí también tienen una, así que también fui con ellos y me he hecho unas cositas en la piel. No con agujas tipo botox o tal, no, sino más bien tipo vitaminas para la piel, me hice haifu. Es que no estoy triste, es que estoy contenta porque tengo ganas de empezar ya la nueva temporada, la nueva, no sé cómo llamarlo, la nueva época, la nueva era. Tengo muchas ganas, entonces... No estoy triste, I'm fine, so... Vámonos a hacer las últimas compras. Chesados. Es una escuela de piano, vale, lo pone aquí, os iba a decir, no sé qué es esto, pero me encanta esta casa. Con el pedazo de coche, las luces, y es que es una escuela de piano, lo pone ahí. Oh my god. Me encanta cuando la gente habla del minimalismo japonés. Amo, qué bonito. Últimos momentos en un convini, ¿eh? Loco, muy loco esto. ¡Ay, qué mono! Es Hello Kitty, tiene una crepe increíble. Calor, por Dios.
La humedad que hace yo creo que es criminal en algunos países, literalmente. Estamos en el Daiso. Evidentemente en este yo no he venido nunca, porque esta zona no es la que yo he estado viviendo, pero yo imagino que tendrán lo que tengo en mente. Creo que tienen cosas como de festivales y demás. Vamos a ver. De momento veo que es grande, así que bien. Yo tengo ya regalos para mi familia, pero quiero alguno más. Entonces quiero ver como cosas que en España no puedan conseguir. Y aquí tantas. Fun with light. ¿Desde cuántas cosas en el Daiso cuestan 1000 yenes? Estamos tontos. Freezer bag. Wireless earphones. 1000 yenes. Pero, ¿qué está pasando en el Daiso? Cascos. ¡Ay, no! ¡Qué cosa más mona! ¡Uy, qué suave! So cute. Pero es que peluches ya estoy llevando un montón. ¡Ay, pero esto es... te quiero! No. La casa donde me estoy quedando estos días en Osaka tiene esto para decorar las paredes, os lo juro. Pues ya sé dónde lo han sacado. Me llevo uno de estos, pero igual es un poco cutre. Y mis tíos que no creo que cuelguen esto ni nada en sus casas. ¡Ay, de Winnie the Pooh! Pero a nadie en mi familia le gusta Winnie the Pooh, solo a mí. Este, chiquitito. Perdona, ¿desde cuando el Daiso tiene estas cosas tan monas, tan de para las girls? ¿Os estamos tontos? ¿Ahora que me voy? ¿Ahora que me voy? ¿Esto cuánto cuesta? 100 yenes. Si no puede nada, 100. ¿Qué me estás contando? Pues que esto no puedo llevarlo a España. Que me encanta. Voy a denunciar, ¿de verdad? ¿Vais a sacar esto ahora que me voy? Mira todo esto. Oh, adorable. Cago en la leche. Exijo filial en Londres. Daiso, abre filial en Londres, por favor. Qué mono todo. Ansin, céntrate. Algo que puedas regalar. Esto no se rompería, pero es un vaso de plástico. Ansin, por favor. Ay, de Max. Jope, no sé qué regalar, porque es que yo... De aquí ya he enviado, o sea, yo a mi familia, aunque hacía mogollón de años que no iba a España, las otras veces que había ido les regalé cosas, mis padres llevaron cosas y yo he enviado cajas con regalos. Y la cosa es que, entre tú y yo, mi familia no ve mis vídeos, así que puedo decir esto. Solo ven mis vídeos mis padres. Jamás me han dicho en una sola vez que les guste algo en concreto que les haya regalado. Nada, es que no les gusta nada. Las familias son como son. Entonces, no sé qué regalarles. Siento que no les va a gustar nada que les dé yo. Ahora estoy en limpieza. Who knows? Igual esto les gusta. Para ser 100% sinceros, ven mis vídeos, mi prima a veces, o os beso en Instagram, me lo tengo claro, y una de mis tías, aunque no sé si lo que ves en Instagram también. Y mis padres, eso sí. Ay, mirad qué mono esto, es para montar como tus propias figuras, tipo Legont, ¿sabes? Y este es para montar como un árbol de Sakura. Este es muy mono. Este para mi sobrino y mi prima y mi cuñado, igual esto les gusta. Les puedo llevar un par, este y otro más. Plan el Sakura y algo para machos de camiones o algo así. Este es de dinosaurios, esto es de chicos. Igual y si no, estos son armas. Dios mío, no, armas no le voy a llevar. Puedo llevar un puto dinosaurio. ¿Le llevo flores y un dinosaurio? Yo creo que sí. Se acaban de llevar las maletas, he desayunado, me he lavado la cara, me he recogido el pelo y aún no me he maquillado. Voy a terminar de meter lo que falta. Siento que llevo 2 meses diciendo voy a terminar maletas. Necesito terminar esta etapa ya. Porque me voy a volver loca. Pero bueno, ya se las han llevado. Voy a cerrar la última que me queda. Nos maquillamos un poco, porque hoy no me apetece. Yo voy a hacerme un poco de, pues no sé, corrector, tal vez, poca cosa. Y nos iremos al aeropuerto. Bueno, antes de ir me tengo que hacer una movida muy importante. Y es que yo he decidido que me voy a llevar a mi planta Kotaki, a esta. Y para poder llevarme esta peligrosa, no sabéis la que he liado. Yo me he puesto en contacto con Iberia, me he puesto en contacto con la embajada de Japón en España, con la de España en Japón, con Narita, con Barajas. O sea, literalmente he llamado a todo el mundo que yo creía que podía llamar. Y cada uno me ha dado una respuesta diferente. La de Iberia me dijo que no había ningún problema si entraba dentro del peso, que lo podía llevar en mi maleta de mano, como mi maleta de mano, que luego en el viaje la sacase. Pero no me dio ninguna indicación más. La de Japón en España me dijo que estaba terminalmente prohibido sacar ningún tipo de planta de aquí o semilla y que me iban a deportar si eso era así. Pero claro, yo dije, en la página de Iberia pone literalmente que puedes llevar plantas. Y me dijo ella, bueno, pues entonces consulta a la embajada de España en Japón. Consulte a la embajada de España en Japón. Y la embajada de España en Japón me dijo que tenía que hablar con Barajas y con Narita. Llamé a Narita y llamé a Barajas. Aunque la embajada en Japón me dijo que en principio no tendría que haber ningún problema si tenía el documento fitosanitario. En Narita me dijeron que necesitaba el documento fitosanitario, pero que la planta tenía que ir sin tierra y con las raíces al aire, empapadas dentro de un recipiente y no sé qué, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Barajas me dijo que si yo tenía el documento fitosanitario, que no habría ningún problema. ¿Dónde está el documento fitosanitario? Se puede pedir en los aeropuertos y en algún sitio designado. Entonces lo voy a pedir en el aeropuerto de aquí de Osaka, que es donde estamos ahora. La cosa es, voy a vaciar a Kotaki de tierra, la planta.
Voy a hacer una especie de invernadero casero con una botella de agua, a ver cómo sale el tema, y le voy a poner las raíces empapaditas en agua e intentaré mantener el papel empapado durante el viaje. Iré a que las revisen y si no, como es un Syngonium clásico normal de casa, no hay ningún problema, es una planta que se permite si pasa el control, es decir, el control tienen que ver que no está enfermo, que no sé qué, que no sé cuántos, y si pasa todo ese control, me darán el papel. Tengo que pasar por un sitio especial cuando entre y luego cuando llegue a España tengo que pasar por unas aduanas especiales para enseñar la planta. La volverán a investigar. Esto es en principio, porque digo que no me han dicho como una cosa concreta, pero esto me lo dijo Barajas. Tendré que pasar por un mostrador, una ventanilla especial, dar el papel y ellos decidirán si Kotaki es óptimo o no es óptimo. Si es óptimo podré pasarlo y me estará esperando mis padres con una maceta y tierra para replantarlo a ver si no se muere del viaje y el estrés, y si no es óptimo, lo tirarán. Pero yo voy a ir con el papel, porque Kotaki es óptimo, Kotaki no está enfermo, está perfectamente, así que deseadme suerte, por favor. Y en el viaje lo voy a tener que llevar encima de mí 15 putas horas. Voy a cerrar la maleta, me maquillo, hacemos la planta y nos vamos para Osaka. Aeropuerto, al Kix. Hoy hago Osaka-Tokio, duermo en un hotel de Narita y mañana muy prontito me traen las maletas que se han llevado hoy a Narita y ya pasaré el control de Iberia, las embarcaré todas, no sé si tendré que pagar más porque alguna ha hecho, no lo sé. Pero siempre llegados a este punto, yo lo único que quiero es llegar a Madrid, así que voy a pagar lo que me digan y coger el avión para hacer 16 horas. No pasa nada, no pasa nada. ¿Pero qué pedazos raíces tienes, mamón? ¿Pero qué es esto? Que parece un bicho. Está aquí de repente. Si es que no tiene que tener ni un gramo de tierra. Si no, no me la van a pasar. Pues le voy a echar agua. ¿Por qué dejó crecer una raíz? Pero es que es tontísimo. Es que este hay que cortarlo. Ahí se me manchan las hojitas. Así es como ha quedado la raíz. Yo creo que está bastante bien. Ahora tendré que empaparla. Este es el invernadero en el que va el Kotaki, sí me permiten subirlo, pero yo por lo menos lo habría intentado. Hello, no sé cuándo es la última vez que grabé. De hecho, hablando, creo que hace un montón. ¿Qué no me pongo la cámara hablando? Bien, pues tengo novedades. He venido al lunch porque son las 6. Ya estoy en Osaka. Ya lo habéis visto desde por la mañana. Y ha sido un día de no parar. Estoy en el aeropuerto de Osaka, llevo en Kix desde por la mañana. Llegué aquí como a la 1, creo que salí a las 12 del Airbnb y llegué aquí a la 1 aproximadamente. Esta mañana os grabé cómo venían a por las maletas y todo. Sí, ya me voy acordando, perdón. Es que encima he dormido una mierda, lógicamente, por todo el viaje y eso. Y es que hoy es mi último día en Japón. Y esta mañana, pues eso, vinieron a por las maletas y luego yo preparé a mi planta Kotaki y todo esto sí que os lo enseñé, creo que esto sí que lo he blogueado. Después, al llegar al aeropuerto, me he ido a la esquina de plagas y no sé qué, que te validen, que te van a revisar la planta y te vas a ir a tu país con el cheque fitosanitario que te dan un papel fitosanitario que dice que la planta se puede llevar. Ok. La planta es un Syngonium, ¿vale? Kotaki es un Syngonium, en España hay 1000, mis padres tienen tanto Iberia como la embajada de Japón en España, como la de España en Japón, como el propio AENA, que es Barajas, que es el aeropuerto de España. Me explicaron el procedimiento que tenía que hacer, que es que al llegar aquí yo pasaría por el mostrador de plagas y no sé qué, plantas y animales, bueno, que tienen que revisar. Los animales, las comidas, las plantas, todo ese tipo de cosas, obviamente de país a país se revisa porque hay que controlar pues especies invasoras, hay que controlar enfermedades, entonces todo eso se controla súper bien y a mí me parece súper bien que se controle. ¿Qué me va a parecer? Todo lo que sea controlar la salud es bien. ¿Qué pasa? Que me han dicho en el aeropuerto de aquí, en Kix, en Osaka, me han dicho que no podían revisar a Kotaki. He llamado por teléfono, he hablado con ellos, me han dicho que no entendía nada, he vuelto al mostrador de información y he hablado con la chica. Y con la chica le he explicado todo, te has dicho, mira, estoy haciendo lo que me dijeron, he preparado la planta como me dijeron, por favor. He llamado al teléfono que pone en el mostrador que hay que llamar, me he metido a la app, al QR que pone que hay que meterse y me están diciendo que no cuando en todas partes me pone que sí. Efectivamente, ella ha llamado delante de mí también y le han dicho que no, porque es una planta que no, ellos no la pueden certificar. Y yo, weird, porque en todos otros sitios
bastante oficiales me han dicho que sí. Si no, ¿para qué coño voy a preparar la planta en una botella? Digo yo. Se lo hubiera regalado a alguien. Anyway, que me la he traído de Tokio. He llamado a Narita y les he dicho, mira, en Osaka me están diciendo esto. Me he pasado horas hablando con ellos, pero nada. Intento poner esto en una reclamación y me ha dicho y me ha hecho la información. Yo tomo nota de lo que me estás diciendo. Esa es la reclamación. No. Quiero hacer una reclamación formal y ya. No tenemos de eso yo. Así que bueno, he llamado a Narita, que es el aeropuerto del que mañana a primera hora de la mañana salgo con el avión a España, con Iberia. De hecho es que incluso la propia azafata de Iberia, azafata no, perdona, obviamente no hablé con una azafata, la propia persona encargada de Iberia con la que hablé, me dijo en su día que, cuando la semana pasada, cuando llamé, que sí, que no me preocupase, que lo podía llevar y me explicó cómo llevarlo. Tipo, te hace falta el documento de plagas y fitosanitario, te hace falta, lo tendrás que subir en tu esto de camina contigo, que de estas formas, sin tierra, sin agua, me estoy explicando cómo hacerlo, lo mismo que me explicaron todos, ¿vale? Ok, y hoy en Narita me han dicho que no. Que no lo pueden expedir, no sé cómo se dice. Porque como que la planta está, como que no se puede enviar, no sé qué, y yo... ¿Y por qué en todas partes me han dicho que sí, cuando en todas partes he dicho qué tipo de planta era? He dicho todo, no es que escondiese yo datos. Y me han dicho que no lo saben. Pero que el caso es que yo no la puedo sacar de Japón. Y obviamente no me la voy a esconder en la maleta porque es que me van a tirar la planta y me van a poner una multa a mí y me van a extraditar del país. Entonces no puedo saltarme las reglas, obviamente, de fronteras, así que no sé qué hacer porque llevo horas hablando en este aeropuerto, horas hablando con Narita y no... Y por mucho que en Barajas digan sí, que ten este papel y ya está, por mucho que Iberia me diga sí, ten este papel y ya está, por mucho que me diga la embajada de España en Japón, la de Japón en España o el puto papa en motocicleta, es el aeropuerto el que me lo tiene que dar. Y claro, digo, pero esto no me lo había dicho nadie de los que he hablado. Y me dice, ah, pues te lo digo yo. Así que hasta aquí ha llegado Kotaki. Estoy por preguntar a alguien del aeropuerto si se lo quiere quedar, porque es una planta sana, bonita, que ha sido criada con mucho amor, os lo juro por Dios. Y me da pena dejarlo aquí y que lo tiren o que hagan no sé lo que sea con él. Pero supongo que es así y ya está. Sé que igual alguien me dice, pero en España hay más Syngoniums. Ya, pero este era mi Syngonium. Así que bueno, pues último día en Japón y por la mañana nos vamos a España. Tengo que hacer preguntas y respuestas, by the way, que lo voy a hacer ahora. Creo que me voy a terminar el café. Voy a poner a cargar un poco la cámara porque os estoy quedando sin batería porque anoche se me olvidó ponerla a cargar. Y grabaré el último preguntas y respuestas en Japón, desde Japón. No sobre Japón, porque sobre Japón no me habéis preguntado mucho. Obviamente no os dije que me preguntase sobre Japón, dije que fuese sobre lo que sea. Y obviamente la mayoría de preguntas son sobre la nueva etapa que se va a venir, así que os voy a poner a cargar. Vosotros no vais a ver el paso del tiempo. Me quedo aquí, me tomo el café y hacemos preguntas y respuestas. Como este es oficialmente el último vídeo en Japón, tengo que salir de aquí en media hora. Así que vamos a responder unas preguntitas que me dejasteis por Instagram. Recuerdo cuál es una de las más repetidas. Lo dejé en esta story de aquí. Me dejasteis bastantes, estoy sorprendida. Ciervo Arcoiris preguntó si consigues instalarte en Reino Unido, ¿abrirías una empresa como en Japón o full content creator? Mira, tengo 2 planes ahora mismo, ¿vale? Para Reino Unido. 3 planes para Reino Unido. Como ya sabéis, a Reino Unido a día de hoy, desde el Brexit, no se puede ir como... Por ejemplo, si me quisiese mudar a Francia o a Italia, siendo española, o a Portugal, simplemente voy y ya está, y me alquilo una casa y luego pues imagino que habría que hacer unos trámites tipo y el banco y no sé qué, pero me refiero como que visado como tal no hace falta porque estamos todos en la Unión Europea. Sin embargo, Reino Unido dejó la Unión Europea. Sigue siendo Europa, evidentemente, pero dejó la Unión Europea desde que el Brexit está activo, está vigente. Por lo tanto, yo no puedo simplemente ir y de forma indefinida darme de alta como freelance o como lo que sea y simplemente ya primero un banco, una casa, no sé qué. Eso no se puede porque necesitas un visado y eso pues lo controlan. Pues como aquí en Japón. Yo aquí en Japón no podía estar, bueno, no puedo estar. Yo tengo mi visado todavía vigente que de hecho mañana lo enseñaré y diré, esta soy yo, adiós, permiso de reentrada. El caso es que en Reino Unido necesito un visado y tengo 3 planes ahora mismo, 3 que me hacen, pues de que más ilusión a menos ilusión, pero los 3 me hacen ilusión. No, si no me hiciese ilusión no tendría planes y simplemente no lo haría y haría otra cosa. Pero no quiero hablar todavía aquí de esto porque no quiero hacerlo. En el momento que yo empiece a hacer el que más ilusión me hace, si sale bien, os lo contaré. Y si sale mal, igual os lo cuento también. Yo os digo, mira, estaba intentando hacer esto, pero me ha salido mal. Fail. Os lo cuento y aprendemos todos de la situación. Estoy como muy cerca, ¿no? Os voy a alejar un poco. Sí que tengo un plan, así que Ciervo Arcoiris, sí, van a poner los tiros y ya lo verás, pero obviamente
Son cosas que estoy aquí rondando en mi cabeza. Hazel dice, ¿esperas volver a Japón después de las vacaciones o ya es un sayonara? Lo conté por este vídeo de por aquí. Yo ya no voy a... O sea, mi idea, si todo sale bien durante los próximos meses, porque si no, siempre puedo volver aquí, pero mi idea no es esa. Mi idea es estar base, si pudiese ser en Reino Unido, si no al menos era en Europa, y venir aquí a hacer cosas pues con la empresa, trabajo, grabar, lo que sea, pero venir y estar pues 1, 2, 3 meses y volverme, lo que sea, no lo sé, o sea, pero en vez de estar aquí e ir a Europa, estaré en Europa y vendré aquí, porque mi plan primigenio por la empresa y por todo, porque me costaba dar el paso y demás, era quedarme aquí e ir a Europa de vacaciones para ver a mi familia, para ayudar por temas de salud a mi familia, que no viene al caso, que no os he contado por aquí, porque como os imaginaréis, aparte de todo lo que cuento, hay una parte privada que no me incumbe solo a mí, que esa no la puedo contar, que mi idea era esa, pero no. He decidido, voy a estar en Europa, si puede ser en Reino Unido mejor, y obviamente visitaré España, estaré con mi familia y vendré aquí 1, 2, 3 meses, lo que haga falta. Nibler pregunta, ¿vas a seguir con la empresa desde España? Sí, la mía en Japón sí, yo no la estoy dando de baja, sigue estando activa. Yo tengo aquí gente con la que hablo y preparo cosas y hago cosas. Obviamente al no estar yo aquí no va a ser tan productiva porque hace falta que esté yo haciendo cosas, pero la gente que se queda aquí también puede hacer cosas que les dirigiré yo desde España. A largo plazo no sé qué va a pasar. Tengo planes, ya lo he contado por encima, tengo planes porque con el tema de las empresas siempre hay muchas cosas que se pueden hacer, pero respuesta corta, sí, la empresa sigue activa y yo sí, seguiré llevándola desde España, desde el Reino Unido o desde donde esté, además de todo lo que vaya haciendo aparte, que entre otras cosas, una de las cosas que más ilusión me hace de poder ir a Europa, os juro por Dios que seguiré haciendo muchas cosas con mis redes sociales. De hecho, estoy preparando un rebranding por ahí, que ya veréis, porque tengo muchas ideas en la cabeza. Yo siempre tengo muchas ideas en la cabeza y a veces preparo algo y luego no sale adelante y luego lo borro y hago otra cosa. Mira, os puedo asegurar que conmigo, no sé si una consistencia básica podréis tener. Ahora sí, aburriros no os vais a aburrir. Loray Franco me pregunta, ¿te vas a mudar a UK? Si puedo, sí. Y si puedo, me encantaría que fuese a Londres, aunque también sabéis que me quedé enamorada de Edimburgo y de hecho para mí un plan ideal sería pasar unos meses en Edimburgo y poder ver la ciudad y visitar más cosas de Escocia. Voy a ir de vacaciones dentro de poco, en 4 o 5 días cojo un avión aunque ya estoy en Tokio, en Osaka, estoy en Osaka de hecho, y luego me llevo a Tokio y luego me voy a Madrid. No, hoy me voy a Tokio, a ver, Anshin, estoy en Osaka, me voy a Tokio en una hora, de hecho, duermo en Tokio, me voy a Madrid. En Madrid paso 3 días. Entre ellos me voy a la peluquería. Tenemos cambio de look programado. Lo he subido a stories. Y luego ya me voy a Escocia directamente. Me voy a Edimburgo. Y me gustaría poder visitar más de Escocia. Me hace muchísima ilusión. Entonces a mí me encantaría poder mudarme a UK, tener el visado allí y poder pasar un tiempo en Escocia y luego ya sentarme en Londres porque creo que es una ciudad que tiene un montón de oportunidades para trabajo. Básicamente y que me encanta. Si eso se da y lo consigo, ahora es la primera vez que soy tan abierta en mi canal de YouTube compartiendo algo que no tengo seguro. Pero ¿qué quiero hacer? De normal siempre comparto las cosas que ya tengo seguras. Así que vais a ver el proceso de intentar conseguirlo, el conseguirlo o el fallar. Lo vais a ver por aquí y por Instagram. Si lo consigo y puedo mudarme al Reino Unido, pues veréis más contenido mío allí. Y por lo tanto, pues también me acompañaréis a visitar todas las cosas que me gustan y veremos castillos y veremos historia y veremos moda y veremos muchos planes de chicas y veremos, no sé, muchas cosas guays. Libra Queen pregunta, ¿con qué visado vivirás en UK? Pregunta genuina y con mucho respeto. Es lo que os digo, tengo que organizarlo. Tengo varias ideas, pero no tengo nada cerrado todavía. El día que lo tenga cerrado, de verdad que os lo contaré. Porque al final puedes tener una idea, pero pues tienes que trabajar en conseguirla. Ega World pregunta, si no hubiese sido por la presión de si me voy de Japón pierdo la visa, ¿hace cuánto hubieses puesto un punto y aparte con Japón? Fíjate que creo que hace un par de años hubiese... es que el primer año con la empresa... Con el visado de Business Manager fue durísimo, a nivel laboral, personal. Hace 2 años, os juro por Dios que si no me fui, os juro que principalmente por Miu. Os lo juro, sé que puede parecer tontería, pero yo decía, ¿una tontería de qué? Eso parece una tontería fuera del canal, pero yo decía, mi gata, tío, mi gata aquí es feliz, mi gata, su casa, su baño al sol, su rutina, su seguridad. Y hace 1 año cuando murió Miu, creo que tendría que haber dado ya el paso, pero no lo di porque me sentía abrumada, me sentía... no sé, fueron muchas cosas y por eso me fui a la casa intermedia. Sí, yo creo que hace 2 años hubiese dado el paso, hace 1 que tengo claro que lo quería hacer. Llevo muchos meses pensando y dándole vueltas a esto, evidentemente. Años. Y por eso fui también a UK de vacaciones, para ver cómo me sentía, ¿no? Las vibes y eso. Y las vibes me dijeron que adelante. Swand dice, además del Reino Unido, ¿hay otro país que te llame la atención y que te gustaría vivir allí? Sí. Lo que pasa que somehow me siento desde pequeña
muy atada a ese país por muchas cosas distintas. Entonces, como que ahora mismo de elegir uno elegiría ese, pero muchos de los nórdicos me encantan. Alemania, me encanta Austria, me parece un país espectacular. Y luego, más cercanos, digamos, más de la zona del Mediterráneo, Italia me gusta mucho, pero no me mudaría a Italia, iría a un mogollón de vacaciones y a conocer italianos e italianas. Pero sí, yo creo que serían rollo los nórdicos, Alemania y Austria, además de Reino Unido. Irlanda. Y Swan también me pregunta, ¿visitarás Disneyland París ahora que estarás más cerca? ¿Cuál es tu Disneyland preferido? Mi Disneyland preferido es Disney Sea, en un día que no esté lleno de turistas que molestan un poco. Y ojo, no estoy diciendo turistas, que los turistas molestan un poco, no. Digo de turistas que molestan un poco. Los turistas que no molestan, fantástico. Yo misma cuando vuelva la próxima vez que vaya seré turista y fantástico también. Mis padres han sido turistas y fantástico. Disney sí, es mi parque favorito y tengo muchísimas ganas de ir a Disney París. De hecho, os voy a contar una cosa de mi lore privado. Cuando yo comulgué, mi regalo de comunión era ir a Disneyland París, pero mis padres lo fueron atrasando, tipo, no, cuando tu prima pueda, no, cuando tus primos pequeños crezcan, no, cuando... Jamás tuve mi regalo de comunión, jamás fui a Disneyland París y es un trauma que yo tengo, que mis padres me torearon y no me llevaron nunca a Disneyland París. Así que ahora de mayor lo quiero remediar, obviamente. Esto es uno de mis top cosas que voy a hacer ahora que voy a estar en Europa, os lo juro. Lourdes Sosastre. Lourdes Sosasastre. Lourdes pregunta, cosas que vas a echar realmente de menos de Japón y cosas que no. Pues mira, cosas que voy a echar de menos, la calidad de la comida tipo sushi, nigiris, negitoro, está riquísimo, me encanta. Cosas que voy a echar de menos, los baños, el ofuro, los Shinkansen, la seguridad por las calles, de poder andar de madrugada sola o con una amiga y que no me pase absolutamente nada, o que rara vez me vaya a pasar algo. No digo que sea 100% seguro, ningún país es 100% seguro, sobre todo para una mujer, pero Japón está cerca de serlo, más cerca que, pues, por ejemplo, España o Reino Unido en algunas zonas, aunque yo por Edimburgo me sentí bastante tranquila, he de decir. Realmente las cosas que voy a echar de menos seguramente las tenga más claras cuando lleve un tiempo fuera de Japón y empiece a recordar cosas que voy a echar de menos. Los konbini, echaré de menos los konbini. El donkey, las lentillas de colores. Poder ir a conciertos de grupos que me gustan, aunque realmente este año no he podido ir porque estaba ahorrando para volver a España y luego irme a Reino Unido y a Disney. Ese tipo de cosas voy a echar de menos. ¿Qué no voy a echar de menos? La burocracia japonesa. Tratar cada día con japoneses que se ahogan en un vaso de agua. Y no voy a hablar mucho más del tema, que la gente se enfada si hablo de esto, pero lo que ya dije en el vídeo pasado de por qué me quería ir, nada de eso voy a echar de menos. Ay, Sao, pero Sao, me enviaste un montón de preguntas. Muchas gracias, reina. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de esta nueva etapa? Pues me hace mucha ilusión empezar de cero otra vez en un país que me gusta tanto y poder esforzarme por conseguir las nuevas metas y descubrir y vivir todas las cosas que tengo planeadas y pensadas y con ganas de vivir en mi cabeza. Me hace ilusión poder cuidarme la salud mejor, me hace ilusión quedar con amigos de allí. Mira, me hace ilusión hasta buscar piso en Londres con lo puto caro que es y lo difícil que es, os lo juro. O sea, es que me hace ilusión hasta luchar por el visado, es que me hace ilusión planes de cosas que estoy ya pensando que tienen que ver con el visado, me hace ilusión tantas cosas. O sea, poder ir a España constantemente y poder ver a mi familia, evidentemente, poder ver amigos con los que casi había perdido el contacto porque es que ellos estaban en España y yo no, poder hacer colaboraciones con gente, poder, no sé, tío, es que son tantas cosas. Laboralmente tengo muchísimas ilusiones puestas en esta nueva etapa porque voy a poder trabajar con marcas que, hello, estando aquí no podía. Es que no sabéis la de marcas que me han dicho que no o que me han sacado de sus listas porque vivía en Japón. Y al final para mí vivir en Japón era simplemente, pues vivo en Japón porque me gusta vivir aquí, pero ya está. Para mí Japón no era nada más que el lugar donde vivía porque me gustaba vivir aquí. Tiene tanta fuerza el branding de Japón que directamente te absorbe y la gente pues dice, Anshin, la que está en Japón. No es así. Pero bueno, ya os he hablado de esto otras veces y no voy a volver a repetirme, pero el caso es que tengo muchas ganas de empezar otra vez. Y esos son los motivos por los cuales estoy pensando en hacer un pequeño rebranding que ya he empezado porque creo que es importante. Pero Sound pregunta también, a este punto somos amigas, Sound. ¿En algún momento te pasó por la mente algún otro país, sea de Europa, Estados Unidos, Asia? Asia desde luego que no. Ahora mismo si no me quedaría aquí, me quiero ir de vivir. ¿De visitar? Mira, Taiwán, Bali, Corea del Sur, China, visitaría un montón de países. De vivir, los que he dicho de Europa. Ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos es un país que me parece muy interesante, pero iría de visita. No me veo viviendo en Estados Unidos. Mi forma de ser creo que no encaja bien con la forma de vivir en Estados Unidos, aunque yo me veo vídeos y vídeos de house tour y de gente que vive allí. Sigo un montón de creadores que viven allí, rollo la zona de Orlando, Miami, Nueva York, tanto españoles, o sea, en español, porque muchos son latinos, como en inglés, tanto en
Instagram como YouTube, me encanta. De hecho, Nueva York es una como de mis ciudades top, pero no me visualizo viviendo en Nueva York. Me visualizo yendo de vacaciones, que tengo muchas ganas. Pero eso, yo me visualizo viviendo en Europa ahora mismo. Vanessa Off dice, yo también me estoy yendo del lugar en el que me mudé hace 10 años porque ya no estoy cómoda. Se puede, sí se puede. Mucho ánimo a ti también, Reina, porque es un hachazo, pero ¿no te parece fuerte y empoderante como persona, incluso, y no solo como mujer, sino como persona, tener la capacidad mental de volver a empezar? Es que ¿sabes qué pasa? Que para mí no es solo volver a empezar, es que para mí es continuar. Entonces, espero que para ti sea igual y que estés emocionada, como estoy yo. Miriam JCB dice, ¿hay alguna experiencia de Japón que te gustaría volver a vivir como si fuera la primera vez? Ir otra vez a un concierto de West o de Arashi me haría una ilusión que no se puede explicar, lo feliz que fui la primera vez que fui a un concierto de ellos. Me gustaría ir a Disney por primera vez. Me gustaría volver a ver Shibuya por primera vez, porque recuerdo que me sentí muy abrumada. Y de hecho lo que me gustaría es poder volver a sentir el Japón del 2019-2018, que se perdió con la pandemia. Creo que eso es lo que más ilusión me haría. Ani Segura dice, qué emoción vivir esa nueva etapa contigo, gracias. ¿Puedes seguir trabajando para Japón abroad? Ya, no tengo problema. O sea, quiero decir, en mi situación, sí. Otra gente, pues, no lo sé. Calvi dice, ¿cómo ha sido el proceso para decidirte a dar el paso? ¿Cómo aconsejarías a alguien a hacerlo? Es que para mí atreverme a darme el paso ha sido, una vez que ya me mentalicé que sí o sí quería hacerlo, seguir los pasos burocráticos y guardar el dinero y ya está. Porque es lo que os digo, llevaba años queriendo dar el paso y por fin lo he hecho. Así que para mí está siendo liberador. Ojo, no os voy a mentir, lloré al irme de Tokio. He llorado antes en el tren, de camino al aeropuerto. He llorado al ver que Osaka se quedaba atrás, que es una ciudad que me gusta tanto. Lo que pasa es que me han hecho como 4 o 5 putadas, como la de la planta y otras cosas que no vienen al caso, que me han hecho estar un poco enfadada. Entonces, como que la lagrimita se me ha secado un poco. Es que, mira, casi se lo agradezco. Así no me voy con pesar, me voy con ganas. Wow, qué mogollón de preguntas, estoy como bajando, es como... Y Miriam Lulu dice, ¿crees que tu forma de maquillarte cambia en Europa? Recuerdo que sí cambió estando en Japón. Pues supongo que sí. Supongo que me cambiará la forma de peinarme, de vestirme, de maquillarme. Es algo incluso que tú no lo tienes porque tú no lo piensas, simplemente es que lo vas absorbiendo de tu entorno. Entonces, incluso los manerismos, cosas de Japón se me han pegado sin yo ser consciente de ello. Así que me imagino que sí, finalmente puedo mudarme a Reino Unido, se me pegarán cosas de Reino Unido, de estética, de... Sí, es lógico. Esta persona se ha hecho un combo. Draxagardo ha preguntado seguido, ¿no sigues siendo bisexual? Y luego, Takaichi Sanae, ¿cuándo te renovará el año que viene? Yo tengo visado y el año que viene me lo seguirían renovando. De verdad no es eso. Hay gente que me ha dicho que el visado que he enseñado es falso y que ni siquiera estoy en Japón ya. Y mira, Caris, si yo no tuviese visado, lo diría y ya está, me hubiese ido. Si es que me da igual, si es que yo no dependo de Japón para ser feliz. Pero solo quiero preguntar una cosa. Si mi empresa no estuviese económicamente en números positivos, ¿creéis que me darían un visado a mí y a Chris? Porque más allá de que es que como esto ha pasado esto, es que esto... Que el tema del visado no se puede fakear, que yo no puedo engañar a las autoridades de Japón o de inmigración. Si yo tengo visado y Chris tiene visado, es porque la empresa iba bien. Os lo he dicho 1000 veces. No boyante en plan de joder, que no voy a suplantar yo a Microsoft, pero va bien, lo suficientemente bien como para poder vivir y poder tener un visado y seguir adelante. Pero yo he decidido que ya no quiero más. Es eso. Y si de verdad, igual que ahora voy a luchar por irme al Reino Unido y voy a luchar por conseguir esto, si yo quisiese muchísimo, más que nada en este mundo, quedarme en Japón, lucharía por conseguir el dinero que piden y ya está. Porque hay formas de conseguirlo. No es imposible. Claro, supongo que para gente será imposible. Habrá gente que el hecho de mudarse a Japón sería imposible porque están en sus casas y no en Japón y querrían estar aquí. Entonces yo entiendo que yo diga esto y dicen, eso es imposible. No lo es. Que no es algo que haga yo, eso es algo que hace mucha gente. Por suerte es algo que se puede hacer y punto, pero que yo no quiero hacerlo. No quiero pelear tanto, es que no me merece la pena. Es que no me hace tan feliz vivir en Japón como para seguir peleando. Por eso me voy. Escola de... Uy, ¿esto es vasco? Escola de Glankritze. Puede ser vasco o alemán, no sé muy bien. ¿Te planteas volver a Japón en el futuro si lo de Yuki saliese rana? Sí, porque os digo que hay muchas cosas que me gustan de aquí. Lo que pasa es que ahora mismo estoy tan don que te diría, no, pero maybe sí, ¿sabes? No lo sé. Lupus Lunática. Lupus Lunática lleva muchos años siguiéndome, que recuerdo su nick. Por fin vas a realizar tu etapa British. Es que los true, o sea, los que lleváis mucho tiempo aquí, esto no os pilla de sorpresa. Esto lo sabíais, esto lo veíais venir. Los true dears sabíais que esto iba a pasar y es que es normal. Seguro que terminas quedándote allí. Ojalá. Muchos mensajes son de sé feliz, te apoyo, seguiré apoyándote, os lo agradezco
Tanto, o sea, estaba con miedo, de contarlo, lo agradezco tanto. Recuerdo que había un par de preguntas sobre esto. Andrea Valdomir dice, ¿vas a aprovechar para operarte del lipedema como tenías pensado antiguamente? No solo eso, o sea, antiguamente, es que qué fuerte. Vosotros decís antiguamente, para mí sigue siendo lo mismo. O sea, yo tengo claro que yo no me he podido operar hasta ahora porque estaba en Japón y yo no he salido del país hasta hace unos meses. Yo he estado del tirón casi 7 años, 6 años sin salir de Japón. Entonces, por eso no me he operado. Y luego cuando estuve estas navidades, el doctor que me tenía que mirar las piernas, él estaba de vacaciones. Y cuando volvió, yo estaba en Reino Unido. Y cuando volví, él no pasó cita. Y él está en Madrid, no en Zaragoza, que es donde yo vivo. Entonces no pude ir a su consulta. Pero ahora sí, tengo muchísimas ganas no solo de operarme. O sea, es que no os puedo decir las ganas que tengo y lo cansada que estoy de vivir con unas piernas que me causan dolor, que me causan pesadez, que me causan una movilidad que yo sé que puedo tener mejor. Dios mío, o sea, no sabéis lo que es vivir con tantos kilos extra en las piernas. Tengo muchísimas ganas de operarme, sé que va a ser duro, sé que va a ser una mierda, os lo compartiré por aquí, pero sí que tengo muchas ganas y también tengo muchas ganas de poder ir a un especialista que me paute, eso es una canción, ¿no? Que me paute medidas reales que me ayuden a controlar tanto mi lipedema como mi ovario poliquístico y poder estar sanas, que no sabéis las ganas que tengo, porque aquí en Japón lo he dado con un profesionales, que he ido a entrenadores privados, he ido a médicos, he ido a otros médicos, a más médicos, nadie me ha sabido ayudar porque ni siquiera lo conocen ni se les interesaba informarse. Entonces, masajistas de linfáticos, no. O sea, no, tengo muchísimas ganas de tener una rutina, de tener un punto de anclaje en Reino Unido y en España y poder tratar mi salud. Creo que me lo merezco y lo veréis por aquí. Pues tengo muchas más preguntas. De verdad, en plan, me prefiero otros blogs en Europa, muchas gracias, tal. O sea, tengo muchas más preguntas y os lo agradezco de verdad, de corazón, pero creo que la más repetida es una en concreto. ¿La respondo yo o la quieres responder tú? Pues la respondo yo, soy implicada, directa. Que no estoy sola, está Cris, aquí anda, ven. ¡Hola! Mira, alguien con pelo, os habéis olvidado de cómo era ver a alguien con pelo, después de verme a mí. Hola. ¿Qué va a pasar con Cris? Pues que Cris se va. Cris decidió hace muchísimo tiempo que se iba. Renové mi visado el año pasado y dije, es la última vez. Y no lo voy a renovar. Yo ya hablé con ella, pues evidentemente porque trabajamos juntas. ¿Te imaginas? Es que ahora llevo Botox y no se me claro. Lo hablé con ella, lo renové, porque bueno, pues porque además no podíamos dejar cosas sin cerrar. Y yo le dije, es la última vez que lo voy a renovar porque yo me voy. Yo no me apetece ya más estar aquí. Me han pasado muchas cosas. En este país, en España, familiares y personales, hay cosas que también tengo que resolver y yo me vuelvo. Yo lo decidí hace mucho y me vuelvo. Pero todos tranquilos, muchas gracias porque me he estado enseñando los mensajes. Muchas gracias a todos por preguntar, de verdad. O sea, yo seguiré apareciendo si ella está por donde yo estoy. No nos hemos peleado. Nos vamos juntas. Sí, de hecho verano. Es que nos vamos juntas. ¿Qué pasa? Que es que a mí no me gusta la cámara. Es que yo no me siento a gusto. No me gusta, no me... O sea, a ver, quiero decir, si me dice Cris, digo hola, como ahora, ¿no? Pero yo lo que es exponerme o estar aquí contándoos cosas y dando explicaciones, a mí eso no me gusta. Gracias a todos mis fans. Pero que estaré de vez en cuando por ahí pululando, pero ya está. Cuando estemos en el mismo país. Claro, si no estamos en el mismo país, pues sería un poco extraño, ¿no? En plan, de fondo. Como los típicos reels que dicen, cuando te vas de vacaciones, sí, está tu mascota. Bueno, pues yo seré tu mascota, eso vendría así como con blanco y negro de fondo. Así como un fade fundido. De momento sigues trabajando también a distancia, eso, aunque ya tengas visado. Pero no más en Japón. No. Me voy a Españita. Pero también vas a hacer otras cosas que tampoco tienes que contar. No tengo que contaros absolutamente nada, entonces... Es que claro, me dice, no, es que quieren que les digas algo. Y yo digo, pues es que yo soy más bruta que un arao. Yo... Vosotros no sabéis, aquí cuando viene soft, pero la tía es... Porque no me gusta la cámara. Ahora bien... Te intimida, la cámara. Muchísimo. Antes no sabéis que casi le pega una en un mostrador. Sí. Porque, bueno, es que no sé qué les has contado porque yo estaba haciendo ahí mis cosas, entonces no me he enterado, no sé si os ha contado todos de la planta. Días en Osaka, sí. Todos estos días en Osaka hemos estado jugando. Estaba yo. Aquí casi no grabo para YouTube, he hecho más para Instagram. Claro. Y en ninguno de los dos estaba apareciendo yo. No. Hay gente que ha dicho, pero Ansi, esas son más maletas de las que tú has dicho que te llevas, que eran las tuyas también. Sí, las compramos a la vez. Esas son la misma pero en diferentes colores. Y ya está, creo que no tengo nada más que decir. Nada, que os suscribáis,
que dejéis muchos comentarios de apoyo para mi amiga, que es la mejor, y se esfuerza mucho y la quiero mucho. Y allá donde vaya yo voy a estar ahí apoyándola siempre, aunque sea con un fade de filtro de gatito. Y ya está. Y nos despedimos de Kotaki también. Pues hasta aquí. Y hasta aquí Japón. Este es mi último vídeo en Japón. Mañana voy a grabar el del vuelo, pero viviendo aquí en el último. Sí. Y viviendo tú. A ti te van a picar mañana. A mí en mañana serio. me pican las aéreo. El bon voyage, me van a decir en francés, porque como son tan fans de francés en este país, me dirán, O Furansu. o Furansu, me dirán bon voyage, Corisu. Os voy a dejar ese momento de intimidad, ¿no? En plan, ¿No quieres quedarte? ¿No? no, es vuestro momento de intimidad, despediros juntos de Japón. Muchas gracias a todos, sois the best. Y ya está. Y se va Y me cortando voy otra como vez. dice. Yo ya me tengo que ir, que es que se me va el avión a Tokio, subís sin mí, si no. Muchas gracias por haberme acompañado estos 8 años. Los que estéis desde antes sois increíbles. A este punto me conocéis más que mis padres, literal. Los que llegasteis cuando vine aquí, gracias por estar aquí todo este tiempo. Los que habéis llegado hace poco, espero que os haya gustado acompañarme este tiempo. Si me queréis seguir acompañando, me iréis muy feliz. Os leo en comentarios, siempre os leo en comentarios, os lo juro, lo he dicho 1000 veces. Esto para mí es una conversación. Los likes, todo me sirve muchísimo de apoyo. Y los que habéis llegado nuevo en estos últimos vídeos y os habéis quedado, que habéis sido muchísimas personas, para ver esta nueva etapa, ver cómo es empezar de cero otra vez en tus 30s, en otro país de nuevo, y buscar un visado, y buscarte la vida con el trabajo, y buscarte nuevos amigos, nuevos planes, tu hueco y un novio, porque os juro que yo me quiero casar. Pues amigos, bienvenidos, bienvenidas, y espero que os gusten los próximos vídeos. Vamos a estar haciendo muchas cosas en esta nueva etapa. Con el próximo vídeo yo creo que se cerrará esta temporada, y a partir del siguiente será encontrar mi nuevo lugar, salud, amigos, glow up, reinventarse, empezar de cero. Tengo muchísimas ganas, así que gracias a todos por esta etapa y nos vemos en la próxima. ¡Mua! Good morning, se supone que las maletas llegan aquí en breves. Lo que pasa que yo llevo 11 maletas grandes y los carritos son como estos. Ahí no caben. Hemos intentado pedir ayuda en el aeropuerto, en Iberia, en la aerolínea, y todos dicen que no pueden hacer nada. Pues no sé, haremos viaje. Viajar con 110 maletas a cuestas, de verdad que no es nada sencillo. Así que yo agradezco de corazón que de Tokio a Osaka y ahora de Osaka a Tokio, Lugeyent haya venido a salvar la fiesta, porque de verdad que era muy complicado. Nos vemos mañana. Además, el chico de Tokio especialmente fue absolutamente encantador y me ayudó a llevar las maletas desde la furgoneta al mostrador de Iberia, que me preocupaba mucho porque dejar las maletas solas me daba un poquillo de cosa, aunque fuese Japón, pero él me ayudó y las llevamos entre los dos y fue estupendo. Así que de verdad, si estáis pensando cómo enviar vuestras maletas de ciudad a ciudad cuando estéis en Japón, no tienen por qué ser 11, como era mi caso, puede ser 1, 2 o 3 o las que tengáis. Es un servicio que a mí me ha ayudado muchísimo y que yo genuinamente os lo puedo recomendar. En pantalla ahora mismo estáis viendo un código y si lo utilizáis tenéis un 10% de descuento. Esto no es público como tal, no me han pagado, pero sí que me han regalado este servicio. Muchísimas gracias. Vale, Lugeyent ha salvado el día, menos mal, porque Dios, están yendo ahora mismo el chico que nos trae las maletas de Lugeyent, que esta es tu furgoneta, y me ha dicho quédate tú con la furgoneta que está abierta y con el resto de maletas y pertenencias, y se acaban de ir con maletas mogollón y yo me he quedado con los bolsos y el resto de maletas y la furgoneta abierta, haciendo de seguridad. Primer pasito, menos mal. Y una vez lleguemos a Iberia, como ya hemos hablado con ellos, ya saben que hemos con un porrón de maletas, así que no hay problema. Oh my god, me descargué la app esta, la de Flighty, y he cogido el móvil y acabo de ver que ya pone cuándo sale, desde qué parte, a qué hora llegamos, cuándo ya puedo hacer el entrar. ¡Oh! Está todo aquí, oh my god. En 18 horas estaré en Madrid. Todas las maletas han entrado, están ahí esperándonos. A mí me da algo. A mí me llevan presa antes de irme de este país. A mí me da algo. Se me ha roto, tío, la maleta. Se ha abierto aquí. Vale, ya está. Ya hemos pasado, ya tienen todas las maletas. Ha sido trágico, pero lo hemos conseguido. Y ahora me he encontrado con Labubus con peluca. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Literalmente me quiero comprar un Labubu con peluca o algo. Igual me compro algo en la tienda de Pop Mart. En plan, ¿qué me tocará antes de irme? Si es que en los últimos días he dormido 3 horas, yo creo. Qué mono es. Esta tienda es lo más. En Londres venden también cosas de Pop Mart porque las vi cuando fui la última vez. En España no sé si tienda porque no estuve tanto. En plan en Madrid, por ejemplo, en Zaragoza desde luego que no se quieren. Le voy a comprar algo en el Duty Free
Ya, no he comprado nunca en el Duty Free. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Monchichi. Como tienen esto montado, me parece haciendo los guiris, es increíble. Igual unos dulces serán más bonitos. A ver qué tenemos por aquí. You like to try cheese cookies? What's this? Cheese cookie from Hokkaido. Oh, vale, de momento somos una mierda y nos hemos comprado unas galletas que cuestan 3.100 yenes. Aquí cosas cute. Miren, masajeadores de cabeza. Esto me lo hicieron comprar una vez porque decían que tenía la tensión alta y lo que me daba era ansiedad ir al médico. Luego en casa siempre me daba bien y el médico me daba altísimo y les explicaba, es que tengo ansiedad y no me hacían puto caso y me lo hicieron comprar y yo no tenía dinero. Cosas, vivencias. ¿Cómo se llamaba esto? Una Sui Hanky, me la llevo. No, esto pesa mucho. Fíjate que un masajeador se me hace gracioso. Un masajeador de cabeza. Pues ya está, este es el gate y por aquí ya nos vamos para Madrid. El avión es ese de ahí que no sé si se ve. Adiós Tokio, oh my god, no me lo puedo creer. Todavía he firmado el permiso de reentrada, así que obviamente aún puedo volver mientras yo tenga el visado vigente y luego como turista, evidentemente, digo como residente. Pero ya sabéis cuál es el plan, no lo voy a volver a repetir, pero es que estoy un poco en shock. Todos estos, nos vamos a ir a Madrid seguramente. Cojo muchos aviones. Despegue y aterrizaje.